Muy buenas tardes, cuando son las 12:30 de la tarde, una emisión más del informativo del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Se disparó el COVID en Colombia, estamos ante una segunda oleada del brote y ha llegado Colombia al pico de contagiados en el país. Y entonces vienen y se toman nuevas medidas. Vamos a hablar del caso de Bogotá especialmente con la alcaldesa Claudia López, quien impone la medida de pico y placa. Sin embargo, hay sectores desde la salud que dicen hay que cerrar nuevamente el aeropuerto, hay que nuevamente enviar a la cuarentena. Sin embargo, sectores del comercio, por ejemplo, FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, están diciendo que se tiene que ser más laxo en la medida, más flexible en la medida. En fin, la vida o la bolsa, como dice el viejo adagio, la vida o la bolsa. El caso es que Colombia se convierta hoy en el tercer país con el mayor número de contagios en América Latina. No hay nada que aplaudir, en mi opinión, no hay nada que agradecer para quienes dicen gracias, gobierno de Iván Duque, porque hemos conseguido las vacunas, llegamos tarde a las vacunas, en fin. Pero dejemos quiero que sean los especialistas los que hablan del tema. Por eso nos acompaña en el mediodía de hoy la doctora Elizabeth Beltrán. La doctora Elizabeth Beltrán es ni más ni menos, es la secretaria del Colegio Médico de Bogotá y es especialista en salud pública. En este momento le doy las buenas tardes. Disculpe, no escucho. Aló, no escucho. Qué pena, no escuché la pregunta. Doctora Elizabeth, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas Me toca hablar un poco duro porque está en un centro comercial. Doctora Elizabeth, ¿cuál es el diagnóstico en este momento de la ciudad de Bogotá frente al COVID-19? Buenas, Holman Morris. Sí, mire, en Bogotá pues estamos nuevamente en riesgo alto de contaminación, dado que es algo que es común a muchas ciudades del mundo y a muchos países, pero Bogotá nuevamente, las cifras muestran que van creciendo tanto la contaminación como los muertos. La situación se va poniendo crítica en Bogotá. Doctora Elizabeth, estamos tratando de cuadrar en ese momento su cámara, su celular. Sonido porque yo no escucho casi. No tengo audífono. ¿Qué es lo más grave en este momento de la situación, doctora Elizabeth? Bueno, lo más grave termina siendo el impacto, por supuesto, en las muertes que nos puedan generar la contaminación que se está ampliando en este momento. Pero más grave que eso desde el punto de vista social es cómo la parte de salud pública y las medidas que toma el gobierno como responsable de la salud de los colectivos y de este tipo de medidas han sido erráticas, empezando con la ampliación que se le dio a la apertura en aeropuertos sin las pruebas positivas. Fíjese que hoy en el mundo inclusive cerraron aeropuertos, cerrando la entrada de lo que proviene de Londres por la contaminación alta que hay del nuevo virus. Entonces, es grave la situación, pero más grave es que de pronto la salud, las medidas desde el gobierno nacional y las medidas desde el gobierno distrital llegan demoradas. Por ahora se empezaron ya a hacer unas medidas importantes, pero realmente no se hizo un trabajo de concientización. Muy bien, doctora Elizabeth. ¿Cuáles son las recomendaciones que está haciendo el Colegio Médico de Bogotá a la alcaldesa Claudia López? ¿Qué medidas urgentes tiene que tomar Bogotá en este momento, doctora? Bueno, realmente la concientización a la ciudadanía son 4 cosas a nivel mundial. La OMS habla de 4 puntos importantes. Uno es el tapabocas, indiscutiblemente. El segundo, el lavado de manos.
El tercero es el aislamiento, que implica mantener las distancias que recomienda la OMS. Y el cuarto es tener una buena ventilación. Pero en términos generales eso es como la teoría. Para llevarlo a la práctica, digamos, se requiere tomar las medidas en los aeropuertos, de tomar las pruebas para que se pueda aislar y tener en cuarentena a las personas que salgan positivas, cosa que sugirió, digamos, rechazo, que causó rechazo desde el Ministerio de Salud. Yo no entendería cómo, pero digamos que esas ya son medidas más prácticas. Y la otra, hacer campañas de concientización de estos 4 puntos. Las medidas de pico y cédula podrían ser y podrían no ser, es más el cuidado de la gente, es más la concientización de la gente, pero cuando se llega solo con la multa, no es la forma de llegarle a la ciudadanía, sino con concientización del por qué y para qué. Doctora Elizabeth, pero por ejemplo, otro tipo de medidas en la ciudad de Bogotá. Hoy está la medida del pico y placa. Transmilenio, vimos ayer en las redes sociales, circularon imágenes de un Transmilenio atiborrado, donde viaja especialmente sectores populares, trabajadores, que son los que se están contagiando en este momento en la ciudad de Bogotá. ¿Esas normas alcanzan para prevenir el COVID en la ciudad de Bogotá? Claro, realmente, mire, el punto del aislamiento, con esas atiborraciones que hay en Transmilenio, justamente con la gente, con la mayoría de gente que tiene que conseguir su día a día, requería unas medidas distintas. Requería, por ejemplo, tener más servicios, activar muchos más buses, de pronto implementar más rutas, porque la gente requiere desplazarse, la gente sí requiere desplazarse, pero el Estado o digamos Bogotá debería darle las garantías de que pueda hacerlo de manera ordenada y una que no tenga tanto riesgo en la contaminación, tener lo de lavado de manos, tener la supervisión del tapabocas, tener la desinfección, pero sobre todo tener más buses para que la gente pudiera movilizarse, porque es que les queda muy fácil decir no se movilicen, pero tampoco lo social, cómo hace la gente para el día a día estar en su rebusque. Es que esa es la parte más compleja, que sí se podía hacer de manera, con una planeación adecuada. Entonces, ¿qué se requiere ahorita? Bueno, facilitarle a la gente el cómo, porque sabemos cuál es el qué. El qué es que necesitamos aislamiento, pero el cómo, facilítelo, porque no se lo pueden dejar en la casa a la gente sin tener cómo buscar su manera de sustento en la cotidianidad. ¿Qué sugiere el Colegio Médico de Bogotá para ese cómo, doctora Elizabeth? De manera urgente, implementar medidas de concientización, de pedagogía, para decirle a la gente que entienda unas medidas que hay que tomar, que son necesarias, porque hay que evitar las aglomeraciones, o sea, hay que evitarlas. Pero en ese que hay que evitarlas, hay que también darle soluciones a la gente. Una de esas es que la gente lo pueda concientizar. Por supuesto que sí se tienen que tomar medidas para que no haya las aglomeraciones. Y parte de esas medidas de las aglomeraciones, pues es el pico y cédula. Pico están alcanzando las UCI en la ciudad de Bogotá. Bueno, realmente en este momento no tengo la actualización a hoy de cómo están las cifras, pero de todas maneras sí estamos en aumento. Ha sido creciente desde hace más o menos unos 12 días. La cantidad de personas contaminadas, también se están haciendo más pruebas y también estamos ya en un nivel de UCI, no tengo la cifra exacta hoy, pero estamos en un nivel de ocupación de camas de UCI alto, que ya está bordeando el 70%, lo cual implica que podríamos llegar a una situación ya crítica. Y la única forma de evitar eso, obviamente, es con estas 4 medidas, pero sobre todo evitando aglomeraciones, que eso sí toca a nivel de la alcaldesa. A UCIs. Es más, y lo perverso es que muchos pacientes COVID murieron en sus casas y solamente nos dimos cuenta que habían muerto por COVID
cuando se les hizo la autopsia. Es que ni siquiera llegaron a una unidad de cuidados intensivos. ¿En qué momento puede estar Bogotá colapsando, doctora Elizabeth? Pues una cifra que pudiera ser, pero esto digamos que en este momento no es tan en consenso, pero que una cifra que podría darnos un nivel de alerta grave para que se buscara cómo nos apoyáramos en otras UCIs o en otras ciudades, podría ser un 85-90% de ocupación, porque ya eso hay que dejar también las camas libres para las patologías normales que se pueden estar presentando. Entonces, esos niveles ya terminan siendo bastante altos y críticos en la ciudad de Bogotá. Sí, y eso, lo más grave es que, exceptuando medios como usted, Holman Morris, los demás medios tratan de callar la situación crítica de la gente que ha muerto en la casa sin tener acceso a una unidad de cuidado intensivo. Uno no se explicaría cómo, siendo eso un derecho después de la ley estatutaria, el derecho a la salud, la gente no puede llegar realmente a tener esa oportunidad de un tratamiento como se exige en los estándares internacionales. Me recuerda, doctora Elizabeth, ¿cuál es el número en este momento de ocupación de UCIs en la ciudad de Bogotá? ¿Lo tiene presente, doctora Elizabeth? No, en este momento no lo tengo presente. Pues, no lo tengo actualizado, no revisé los datos hoy, pero de todas maneras la parte crítica estaría entre 85 y 90%. Eso ya nos pone en una alerta, o sea, de prender todas las alarmas. Cuando usted dice, doctora Elizabeth, prender todas las alarmas, ¿a qué se refiere? A que se tenga el plan B para poder atender a los pacientes que lo requieran. Si nosotros no vamos a abasto, tenemos que generar una red de apoyo de las otras UCIs. Se tiene entendido que las UCIs privadas, cuando se está en estas situaciones críticas, están al servicio, independiente del pago y de las EPS, está al servicio de la comunidad. Pero si no dan abasto, hay que tener extensiones en los otros hospitales de tercer nivel del departamento o lo que está el año que no estén tan críticos como Bogotá. Esa sería una situación. Lo importante es poderle brindar a la gente la oportunidad de tener una UCI, de estar en una UCI si lo requiere. Doctora Elizabeth, el gremio de comerciantes de la ciudad de Bogotá y para el país está diciendo no está de acuerdo con la medida de pico y placa. Entonces aquí volvemos al dilema, o la bolsa o la vida, la economía o la vida. ¿Cuál es la posición del Colegio de Médicos de Bogotá? Indudablemente somos gremio médico y nuestro lema, por supuesto, es la vida. O sea, entre la vida y la economía, la vida. Pero uno entiende que sí, como el Estado no ha querido asumir la responsabilidad, por lo menos, de una renta básica, de realmente de cubrirle las necesidades básicas a las familias más pobres, entonces cuando se le deja en la casa encerrado con una cuarentena muy estricta, sin tener cómo comer para que subsista, entonces también la vida se ve involucrada allá en el sitio que está encerrado. Entonces, por eso lo que de alguna manera se propone es que se encuentren soluciones. La mejor solución sería que el Estado pudiera asumir el sustento que quedara en cuarentena. Pero eso en nuestra realidad ha sido imposible por las voluntades políticas de este gobierno, del actual gobierno del país, no porque no se tengan los recursos, sino porque aquí de todas maneras la corrupción y digamos quienes están tomando esas decisiones no ha permitido que se hubiera podido avanzar en soluciones sociales y económicas para que se pudiera determinar una cuarentena. Entonces uno sabe que ni un extremo ni el otro. Si uno dice no, declárese la cuarentena ya, y entonces la gente se va a morir dentro de las casas por hambre, o sea, habría que mirarlo. Entonces es concientizar, pero sí indiscutiblemente hay que eliminar la posibilidad de que haya la contaminación cuando hay muchísima gente, pero
hay que también permitirle a la gente de alguna manera que pueda hacerlo. ¿Cómo es de alguna manera? La concientización, o sea, la medida de pico y cédula, a uno no le gusta la medida de pico y cédula, pero la medida de pico y cédula algo ayuda, pero es que no es lo único, se debe complementar con pedagogía, pero con soluciones económicas. Yo le comento que a mi casa, yo soy médica pensionada ya, y a mi casa me llegó un mercado en la época, un solo mercado. O sea, uno dice, ¿qué está pasando con esas soluciones? Y un mercado no le va a ayudar a la gente para nada, pero por lo menos es ese tipo de soluciones, sí lo pueden hacer, pero esto, digamos que no tiene ni una planeación, ni pimiento, lo único que la gente a veces piensa es en cumplir algo como una meta, pero no piensa en el cómo realmente se le soluciona el problema a toda esa gran cantidad de bogotanos que cada vez se están pauperizando y que no tienen los medios. Es que más del 50% no tiene unos ingresos fijos y le toca en el día a día. Es una situación difícil, pero no imposible. Se necesita voluntad política y se necesita una mejor planeación, una mejor coordinación. Doctora Elizabeth, sabemos que tiene múltiples compromisos. Antes de despedirla, porque también tenemos otros invitados, quiero preguntarle, usted ha hablado aquí que se necesita básicamente voluntad política, gobernantes que le hagan caso a la ciencia, más a la ciencia que a la economía en este caso, sabiendo que Bogotá tiene uno de los presupuestos más importantes de América Latina, pero si revisamos el plan de desarrollo de Claudia López, el 49% se destina hoy a movilidad. Eso es igual a hacer troncales de Transmilenio, dejando de lado la política social, es decir, esa ayuda económica que están pidiendo los sectores populares para vivir, sobrepasar la pandemia y no tenerse que exponer y salir a tomar un Transmilenio que viene siendo el gran vector de contagio en la ciudad de Bogotá. Doctora Elizabeth, el manejo de Claudia López a esta pandemia en la ciudad de Bogotá, su análisis. Sí, realmente se pierde un poquito la comunicación, pero mire, realmente el manejo que se le da que desear. Uno no sabe si, digamos que o no tiene la visión o no tiene los asesores, pero hay un sentido como Bogotá sí tiene la gente que tiene ese conocimiento. Aquí existen muchos académicos, existe la Asociación Colombiana de Salud Pública, tenemos mucha gente que tiene el conocimiento de cómo llegarle desde la parte de economía y la parte social, inclusive desde la parte de sistemas para poder ubicar realmente al que lo requiere, sí lo tiene, pero eso no se hizo en Bogotá. Entonces, sí ha habido muchas falencias, pero bueno, hacia atrás uno dice, la historia tendrá que juzgarlo, habrá que mirarlo, pero de aquí en adelante estamos en otra situación crítica, se necesita retomar y cambiar, es decir, cuando las cosas y los resultados no nos dan, no están favoreciendo a la gente, hay que hacer un cambio. Y en este momento es hacia adelante que se debe hacer el cambio. Hay que mirar cómo se le llega a Bogotá, si ya no lo hace el Estado, porque tenemos un Estado bastante deficiente en eso y corrupto, por lo menos Bogotá debiera encontrar la manera de poderle llegar a la gente con una solución a sus necesidades básicas, económicas, para que se pudiera quedar en la casa, porque esa sería la solución ideal, Y entonces la invitación es al gobierno de la alcaldesa Claudia López que se pueda trabajar con la academia, con los conocimientos sobre salud pública, pero también con la parte de economías para que se pudiera decretar obviamente una emergencia y se pudiera llevar los presupuestos para que solucionen la problemática de los más pobres. No mandemos al SMAT, que porque salieron en grupo, porque esa no es la solución. Bueno, muy bien, mi doctora Elizabeth Ventral, la despido en este momento de la tarde. Gracias por estar aquí en el tercer canal, doctora Elizabeth. Gracias a usted, Holman. Qué pena la comunicación un poco difícil, pero le agradezco la oportunidad de poder ser la voz desde el gremio y el Colegio Médico de Bogotá. Gracias.